Si todavía tenés alguna inquietud con respecto al tema de protección solar, quédate en este episodio que creemos que te va a ser de mucha utilidad. Cuando llega algún cliente paciente a la farmacia con diferentes dudas con respecto a este tema, nosotros como farmacéuticos especialistas en dermofarmacia tenemos que saber despejar cualquier inquietud. Junto con Raquel, por este motivo, decidimos abordar este tema y buscar información confiable. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la doctora Silvia Pérez Damonte, que ya es farmacéutica y además doctora en farmacia por la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a hablar de este tema que ella sabe muchísimo y nos va a despejar cualquier inquietud. Mi nombre es Marisol y junto con Raquel le damos la bienvenida al episodio de Farmacia 360, el podcast de Community Pharma. Podríamos decir que un fotoprotector es aquel cosmético para tanto la Unión Europea como para Latinoamérica. En esa categoría es un cosmético que está destinado a la protección de la radiación ultravioleta B y ultravioleta A. Principalmente nos protegemos de esa parte de la radiación solar. En ese sentido, justamente desde ISO, desde este organismo internacional que estandariza todas las normativas referentes a justamente cómo evaluar un fotoprotector si tiene protección UVB. Todavía no ha incursionado en la protección de la radiación infrarroja ni luz visible. Por lo cual, en el mundo todavía no hay una metodología estandarizada, normalizada, que pueda decir que este producto me protege del infrarrojo o me protege de la luz visible o luz azul. Todavía no hay metodología. Esto quiere decir que cada empresa, si manifiesta que tiene protección infrarroja o que tiene protección a la luz azul, es que ha utilizado alguna metodología propia, ha desarrollado algún método para demostrar que su producto cumple porque absorbe en esa radiación, pero todavía internacionalmente no hay un consenso y no hay una norma. Eso creo que es muy importante para que también nosotros los farmacéuticos tengamos en cuenta cuando una persona diga y me protege de las pantallas azules o de la luz visible si estoy adentro de un local con la luz todo el tiempo. 12 del mediodía caen los rayos perpendiculares a la superficie terrestre de los infrarrojos y entonces ahí estaríamos expuestos a la luz infrarroja. El amplio espectro se relaciona a la protección ultravioleta B y ultravioleta A. Originalmente uno decía que aquel cosmético que tenía filtros para la absorción del ultravioleta B, que es el que existe desde las 10 hasta las 14, hasta las 16 horas, con su mayor incidencia. Si uno se expone al sol entre las 10 y las 16 o las 11 y las 15, dependiendo un poco de la posición de meridiano donde estemos ubicados, pero digamos, en nuestra normativa dice de 10 a 16, en Europa dice de 10 a 15, en ese momento, sobre la superficie terrestre y sobre nosotros que estamos expuestos, tenemos la máxima incidencia del ultravioleta B. Entonces, los fotoprotectores inicialmente tenían estos filtros, porque lo que produce el ultravioleta B en la piel, fundamentalmente, también hay daño en la piel, en los ojos y en el pelo, pero no hay manera de poder visualizarlo inmediatamente. Sí, en la piel es el enrojecimiento o el eritema. Si nosotros nos exponemos, y en ese sentido también hay un dermatólogo, Fitzpatrick, que justamente este dermatólogo norteamericano hizo que tuviéramos una clasificación en 6 fototipos, que es el tipo de respuesta de la piel en función de esta ultravioleta B. Entonces, el fototipo 1 solamente necesita 10 minutos para ponerse rojo, para quemarse, para tener eritema. De ahí se va graduando hasta fototipo 6, que es la raza afroamericana, por el cual no tiene la visualización del eritema, por un tema de la pigmentación, pero y tarda mucho tiempo más para poder ponerse rojo. Se pone rojo igual, pero tarda muchísimo más tiempo. Entonces, el ultravioleta B fue el original filtro desarrollado por la industria para decir que era el fotoprotector. Entonces, en ese sentido, uno decía, este fotoprotector me protege del eritema, la quemadura solar, el enrojecimiento.
Después con los años, esto fue en el año 78, donde empezaron los primeros desarrollos de los fotoprotectores, se fueron dando cuenta que además del eritema, esta radiación ultravioleta B producía cáncer de piel en las células epidérmicas, en el queratinocito, tanto a nivel basal, que es donde proliferan las células de queratinocito, es decir, donde comienzan las stem cells, que va a generar toda la capa epidérmica, y después también producía daños a nivel de la capa espinosa. Entonces, aparecen los cánceres vasocelulares y espinocelulares producto de la radiación ultravioleta B, porque específicamente es una radiación que actúa sobre la epidermis. Secundariamente a esto, se fue viendo que ya no solo era el ultravioleta B el que producía daño en la piel, sino también el ultravioleta A. Y lo interesante es que el ultravioleta A está desde las 7, 8 de la mañana, que aparece el sol, hasta las 6 de la tarde. Por lo cual, el ultravioleta A no solo que lo tenemos más tiempo que el ultravioleta B, sino que se determinó que el ultravioleta A produce estimulación del melanocito, la célula pigmentógena de la piel, que está en la epidermis, produciendo en aquellas personas que tenían algún tipo de lunares, alteraciones tales que produce el melanoma. Además, el ultravioleta A produce las alergias cutáneas o puede producir la fotosensibilización de determinadas sustancias. Y además, lo más importante, que tal vez es lo que más nos preocupa, es que el ultravioleta A produce el fotoenvejecimiento. Tiene una absorción térmica que produce que el fibroblasto, que es la célula que genera el colágeno, la elastina y el hialurónico, toda, digamos, el gran componente dérmico que hace a la elasticidad, la flexibilidad, evitar las arrugas, bueno, el UVA produce el daño, el fotodaño. Entonces, ya ahí la industria empezó a estudiar un poquito más los filtros, ya no eran solo UVB, tenían que también tener un producto fotoprotector para el UVA. Entonces, el concepto inicial que uno decía era un filtro solar, este producto, este fotoprotector tiene filtros, era referido al filtro UVB. Pero después, como se comenzaron a colocar filtros UVA, entonces aparecieron lo que se llamaban pantallas. ¿Por qué? Porque ya no solo me protegía del eritema el UVB, sino también me producía antienvejecimiento. Entonces era una protección de amplio espectro, ya no era el espectro UVB, sino también era el UVA. Por lo cual entonces estos productos, estos fotoprotectores se llamaban pantallas. Con el tiempo, el término filtro o el término pantalla dejó de utilizarse y ahora la denominación correcta es fotoprotector o protector solar. Originalmente, la pantalla solar, este producto que tenía UVB y UVA, se hablaba que tenía filtros físicos y filtros químicos. Sí. Es decir, los filtros físicos es porque para obtener una buena protección ultravioleta A, se le pone al producto, al fotoprotector, filtros que en ese momento eran considerados agentes físicos, como el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Y se les decía físicos porque tenían una acción de refractar la radiación ultravioleta y además producir como ese efecto pantalla de rebote y que no incidiera ese UVA, que se absorbiera. Con el tiempo se demostró que el dióxido de titanio particularmente, ¿por qué? Porque se encuentran formas micronizadas con coberturas que facilitan, por un lado, la parte sensorial de que el producto, el actual pantalla solar, que es el fotoprotector este amplio espectro, que antes se llamaba y que quedaba blanco, ahora ya no queda blanco porque justamente está micronizado el dióxido de titanio, y esta forma de micronización hace que el dióxido de titanio provoque no solo el efecto de la refracción, sino también de absorción. Por lo cual ahora no hablamos más de efecto físico del dióxido de titanio o también del óxido de zinc, pero el óxido de zinc no viene micronizado ni con todas las coberturas que sí tiene el dióxido de titanio. Entonces hablamos que el dióxido de titanio produce también absorción. Entonces hablamos de filtros. Los fotoprotectores actuales, que podríamos decir amplio espectro, que cubre UVB y UVA, tienen para la protección UVA el dióxido de titanio micronizado y muy poquitos filtros orgánicos que tienen la absorción en el UVA. Entonces, el dióxido de titanio y el óxido de zinc son productos inorgánicos. Hoy no hablamos más de agentes físicos y agentes químicos. Todo es químico. Es químicamente inorgánicos, el dióxido son minerales,
y sustancias orgánicas que son las que absorben el UVB. Entonces son 41 filtros que van para el UVB o para el UVA, permitidos en productos cosméticos, y estos entonces son filtros inorgánicos y orgánicos. Por eso que lo de pantalla tampoco funciona más, porque no es que actúan físicamente, todos actúan químicamente y adicionalmente físicos en el caso de los inorgánicos. Un fotoprotector puede ser orgánico con el concepto de orgánico de determinados conservadores que no van, envases determinados que no van, emulsionantes y otros ingredientes. Podría ser orgánico desde el punto de vista de certificarse después de una certificadora, pero entonces lo único que puede tener es el dióxido de titanio o el óxido de zinc, porque son productos minerales naturales, pero que no tienen que tener ningún proceso, porque entonces ya se va de la categoría de orgánico. Entonces, podrían existir, sí existen, de hecho en Australia hay muchos productos, pero lo único que tienen es dióxido de titanio, con todos los ingredientes que se permiten, pero bueno, de alguna manera están a veces limitados en el valor adquirido del factor de protección solar, porque no se puede poner más del 25%. Entonces, por ahí tendrían una eficiencia menor. Todos los productos que están registrados en nuestra autoridad sanitaria, en el ADMAT, o todos los productos que vienen importados de Europa, de empresas europeas, que son registrados también aquí en la Argentina, cumplen una normativa internacional, y hago esta primera clasificación de lo que son productos europeos, de origen europeo y de origen latinoamericano y argentino, porque fotoprotectores son considerados cosméticos. Es distinto Estados Unidos, que para ellos son OTC, son medicamentos de venta libre. Entonces es otra categoría y tienen otras exigencias que después las voy a comentar. En el caso de Europa y de nuestra región latinoamericana, nosotros consideramos a los fotoprotectores cosméticos, sean elaborados por un laboratorio habilitado por cosmética o sea un laboratorio farmacéutico que tenga su línea cosmética. Es decir, aún sea farmacéutico, aún tenga medicamentos, si ellos inscriben un fotoprotector, es cosmético, porque es así. Siempre y cuando sigan esta normativa, que es la determinación del factor de protección solar, el FPS que uno ve en el rótulo, que sigue la ISO, la norma ISO 24444, que es una norma ex antiguamente Colipa de la Unión Europea, la fórmula DIN que estaba en Alemania, es decir, todo esto se consensuó y desde el 2010 es esta norma internacional que hace que el producto, si está registrado, cumplió esta norma. ¿Y cómo se hace esta norma? Esta norma se hace exponiendo a 10 panelistas, 10 voluntarios de determinada edad, a una radiación ultravioleta B, porque el FPS se refiere al ultravioleta B exclusivamente, a ese eritema que habíamos dicho. Entonces se lo expone un día en la zona clavicular, está toda la metodología descrita en la norma ISO. Una vez que se obtiene lo que se llama la dosis de eritema mínimo, que no se ve en el momento, aunque dijimos que a los 10 minutos en el fototipo 1 se ve, sí, pero no se usa solo fototipo 1, en realidad se usa fototipo 2, fototipo 3. Gente que la agresión no sea tan grande, porque el fototipo 1 es muy agresivo. Entonces, igual con buenas prácticas clínicas, consentimiento informado, comité ética, es decir, todo esto se hace con como un ensayo clínico, que es lo que es. Entonces, a las 24 horas, el panelista vuelve al centro que se hizo la radiación. Además, ese equipo está normalizado, la lámpara, bueno, todo tiene una normativa, la cantidad de producto que se aplica. Se tiene la dosis de eritema mínimo ese día, a las 24 horas se evalúa. Son 6 zonas que se irradia a distintos tiempos y se ve cuál es la seleccionada para que sea esa dosis de eritema mínima bien clara, bien uniforme, se cuantifica cuánto eritema tiene, en fin. Entonces, a la zona de una clavícula, más o menos. En la otra zona se coloca el producto que yo quiero testear, se pone 2 miligramos por centímetro cuadrado en esas 6 zonas de nuevo. Esos 2 miligramos por centímetro cuadrado representan 18 gramos, si lo extrapolamos a un individuo de 1,70 m, a 18 gramos de producto absolutamente en toda la superficie
del cuerpo. Esos 2 miligramos se extrapolan a 18 gramos, por lo cual ese valor representa 18 gramos de colocármelo en una aplicación. A nivel de todo el cuerpo, todo sería. El cuerpo. Exacto, 18 gramos, sí, Okay. de todo el cuerpo, por supuesto, no cuero cabelludo, área facial y todas las extremidades, torso y dorso. Bueno, esa persona le coloca el producto, se le vuelve a irradiar y a las otras 24 horas vuelve para ver cuál es la dosis de eritema mínimo protegido. Del cociente entre no protegido, sobreprotegido y la media drimética obtenida de esos tiempos, porque son tiempos, que estuvo la persona, en 10 panelistas se obtiene el factor de protección solar para el UVB. Entonces yo sé cuánto ese fotoprotector me protege del UVB. Y es el número que yo veo, 30, 50, 100. 30 sería 30 veces la dosis eritematógena mínima. Explica si quieres ese concepto. Exacto, es el tiempo, claro, exacto. Tengo esa protección al menos de 30 minutos, en el caso del sea el FPS 30, por 15 minutos, que es el mínimo que se establece. 15 sería el mínimo que yo tengo. O sea, casi tengo 1 hora de protección total. Por eso que se recomienda que a la hora y media, 2 horas, me lo vuelva a reaplicar. ¿Son 30 minutos o 30 veces el tiempo que yo tardo en quemar? 30 veces el tiempo que yo estoy protegida, justamente frente a que yo no me haya puesto nada. Exacto. Entonces yo tengo fototipo 1, me quemo a los 10 minutos, con un fotoprotector 30, estoy 30 veces más protegida. O sea que sería 10 por 30, 300 Exacto. minutos. Sí, 10 o 15, depende un poco, pero sí. Ahora, si yo tengo un fotoprotector 30 y yo tengo un fotoprotector 50, también hay un cálculo que uno dice cuánto se bloquea, siempre estamos hablando del UVB, Sí, vamos a agregarle después. Luego hablamos del UVA. Claro. Entonces, justamente, si yo tengo un producto que tengo factor de protección 30, yo estoy bloqueando prácticamente el 96,7% del UVB. Porque hay una fórmula que dice que el factor de protección solar menos 1 dividido el factor de protección solar por 100 me dice cuánto me bloquea del UVB. Si yo tengo un factor 50, ese bloqueo es del 98%. Entonces, si yo tengo 30, tengo 96,7, si tengo 50, tengo 98. Y si tengo 100, tengo 99% de bloqueo. Por lo cual, a medida que voy subiendo, no es que sube la protección, no, sube muy poco el bloqueo del UVB. Ahora después le vamos a agregar el UVA. En Europa limitaron a nivel de etiquetado, limitaron el etiquetado a 50 más para evitar que la gente se confundiera pensando que poner un número mayor a 50 era que tenía más protección que un 50, ¿no? Explícanos un poquito este concepto. Tanto Europa, que es cosmético, como Estados Unidos, que es un medicamento de venta libre, es un OTC, que también se utiliza 50 más, porque eso fue un consenso que se hizo justamente, porque antes Europa ponía 30 más o 50 más y Estados Unidos mantenía el 30, ahora es 50 más para ambos. Entonces, justamente, si yo con 50 estoy bloqueando el 98, con 60 bloqueo 98,3 y con 100 bloqueo 99, entonces no es que yo estoy aumentando el número y aumento mucho más el bloqueo. Entonces, para que la gente tenga una conciencia de que el 50 más, que ya 50 más es 51, 52, 60, hasta 100, entonces para una información, digamos, una protección mayor es que se puso ese número. La gente piensa, más número, más me protejo, no me lo pongo de acá a 10 horas. Entonces, esto es importante para el farmacéutico poder también informarle al consumidor porque vienen en esa situación, quieren comprar, si no hay un 60, quiere comprar un 70, cada vez quieren subir más el número pensando que ese número es el número que realmente te protege y no. Con esta información volvemos a reforzar el concepto para que tengan las herramientas para poder informar al consumidor. En nuestra legislación en Latinoamérica se aceptó poner el FPS 100
como valor. Es decir, si el producto da 100, se pone 100. Si da 70, se pone 100. O sea, nosotros en Latinoamérica no tenemos un límite de poner el 50 más como Europa y Estados Unidos. Se puede poner ese valor y es cosmético. En cambio, en Europa, el FPS que va mayor de 50 más, que yo quiero declararlo, 70, 60, 100, entonces es un producto o dispositivo médico o un medical device, como lo llaman en Europa. Entonces, pasa a ser otra categoría. ¿Y por qué pasa a ser otra categoría? Bueno, porque al poner ese valor y demostrarlo, se permite poner el claim, previene el cáncer de piel, previene las patologías, se puede indicar para personas que tienen alguna enfermedad, una colagenopatía, donde el sol puede producir realmente un daño y entonces actúa casi o como un medicamento. Entonces, en Europa encontramos FPS 100, pero no son cosméticos. En nuestra región encontramos FPS 100 demostrados, y no se puede poner FPS 100, pero pueden ser cosméticos. Lo que pasa es que no se pueden poner la leyenda de previene el cáncer de piel o el dermatólogo lo indica para una patología. ¿Por qué? Porque sabemos que los cosméticos están destinados a piel sana. Esa es la definición. No podemos utilizar un cosmético en piel enferma. Si el cosmético lo ponemos en piel enferma, psoriásico, atópico o alguna patología dermatológica, entonces se puede utilizar, pero hay que hacer el ensayo que demuestre que es seguro para ese tipo de pieles que no son sanas. Pero entonces, o sea, los productos que se venden acá en Argentina, por ejemplo, que pone AK100, que vamos a aclarar qué significa AK, sería actinic keratosis, o sea, keratosis actínica, y que ponen el número 100 para indicar que es un producto, un medical device, como vos decías, un dispositivo médico. Están inscriptos como medical Como device acá en la Argentina. acá en la Argentina, perfecto, ok. Si no, o sea, vos podés encontrar productos del mercado que dice FPS 100 que no tienen la leyenda, por lo cual quiere decir que son cosméticos, se registraron como cosméticos. Pero si vos ves que dice que previene la queratosis actínica o que previene el cáncer de piel, entonces se inscribieron en la Argentina como dispositivo médico. Bueno, vamos a hablar del UVA, si quieren ahora, porque nos quedó ahí colgado el UVA. Para la legislación europea y para la Argentina, el fotoprotector tiene que tener, es una exigencia, 1/3 de la protección referida al UVA. Por lo tanto, en la formulación tenemos que tener 1/3 de UVA, filtros UVA. Si bien nosotros, puede ser que en un fotoprotector en Europa o en Argentina no diga protección FPS tanto y UVA con un número, lo tienen que demostrar ante la autoridad sanitaria que cumple el 1/3 del UVA. ¿De qué manera entonces no hace falta que se declare porque es una exigencia? Okay. Si se declara, hay que demostrar ese valor de dónde sale. Y entonces ahí tenemos. Si no declaramos el número, hay que hacer la norma ISO 24443, que es la determinación in vitro del UVA, para demostrar que tiene el 1/3 del UVA. Y si ponemos un número, se hace la 24442, que se llama PPD, que es la determinación in vivo del UVA, que se hace exactamente igual en metodología, digamos que se hace el UVB in vivo, pero acá el fototipo que se usa son 3, 4, es decir, fototipos que se pigmentan con facilidad, porque acá lo que quieren ver, el PPD es la pigmentación permanente, el escurecimiento de la piel por pigmentación permanente. Entonces yo irradio al UVA a personas que tienen esa facilidad de pigmentarse y también veo cuál es la dosis de pigmentación mínima sin protector, la dosis de pigmentación mínima con protector y ahí me da el valor del UVA. Entonces, si ustedes ven en rótulos que diga PPD 6, 8, 8 es el máximo, 4, entonces, o estrellitas o signos más, quiere decir que se hizo el UVA in vivo. Pero si no dice, igual no tiene el 1/3, porque si no, no se puede registrar.
Es para Europa y para Latinoamérica. Para Estados Unidos, que es un medicamento y que se cumple la monografía del UVB, se exige que ponga VA si yo pongo amplio espectro o que tengo filtros con VA, pero no me exigen el tercio. Por lo tanto, un fotoprotector que yo compro en Estados Unidos, excepto que sea de Estados Unidos, pero de origen europeo, va a tener el tercio del VA. Pero si es de Estados Unidos, no le exigen que tenga el VA. Entonces, puede tener VA, seguramente tiene si amplio espectro, pero no sé cuánto. Entonces, volviendo a la pregunta del FPS 100, imagínense, yo tengo un FPS 100 que bloquea el 99 del UVB, pero tengo un tercio que es VA. Por lo tanto, es un VA altísimo. Entonces, sí, para el VA, un FPS 30-50 tiene diferencia, porque en el 50 tengo más VA que en el 30. El VB dijimos que casi no había bloqueo, no hay diferencia en el bloqueo, pero tiene más VA. Por lo tanto, es más protector porque tenemos más VA. Y acuérdense que el VA lo tengo de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Y es el que ingresa hasta la dermis y tiene que ver también con las arrugas, con esto del fotoenvejecimiento, que en la línea de cosméticos siempre también lo que queremos es retrasar un poco esto. Lo importante que el farmacéutico tiene que aconsejar es, usted, cuando vienen a preguntar, ¿qué me recomendás? Entonces, la primera pregunta es repasar un poco, ver cuáles son las 6 clasificaciones de Fitzpatrick y decirle, usted, cuando se pone al sol, ¿se pone enseguida roja? ¿Le cuesta ponerse roja? ¿Toma enseguida un bronceado? Entonces, si inmediatamente se pone roja pero se broncea o estimula la pigmentación, es fototipo 3, 4, donde ya naturalmente tiene la defensa. Entonces, un fotoprotector alto previene, por supuesto, el envejecimiento, pero tiene ya naturalmente esas defensas la piel. En cambio, si es un fototipo 1, sí o sí tiene que usar el más alto, porque no tiene naturalmente sus defensas de protección. Entonces, por eso, o sea, me guío más por el fototipo y por la respuesta que tiene la piel, ojos claros, pelo claro, que por el valor. Es cómo responde. Y ahí, de nuevo, el farmacéutico es el agente de salud que tiene que indicar cuál es el adecuado en función de estas preguntas. Que el dermatólogo también lo hace y por eso les dice, bueno, cómprate tal. El factor, o sea, la protección de amplio espectro hace referencia a que tenga una protección UVA y UVB de manera equilibrada. ¿Podríamos definirlo así? Sí, sí. El tema de la protección sobre el infrarrojo y la luz visible son temas que van completamente aparte. ¿Qué tipo de ingredientes debe tener un fotoprotector para decir que protege de la luz visible y o de la luz infrarroja? Se ha demostrado últimamente, inclusive en la Argentina, hace 2 años se hizo el Congreso de Cáncer de Piel, el Mundial de Cáncer de Piel, que bueno, tuve la suerte de participar y presentar un trabajo. Coincidían todos los expertos que la utilización de pigmentos, óxidos de hierro, principalmente, o sea, inorgánicos, producen una buena protección a la luz visible y al infrarrojo. Por lo cual es la recomendación que los actuales fotoprotectores tengan estos pigmentos que también vienen micronizados, pero igual adquieren color la piel, ¿no? Es decir, porque son coloreados, y justamente el hecho de ser coloreado, originalmente se llamaba los pieles rojas, y en la época de los soldados en Vietnam utilizaban vaselina con óxido de hierro, y ya eso era una protección, y los antiguos, los pieles rojas también lo usaban y demás. O sea que es claro que los pigmentos coloreados y los óxidos de hierro, que son inertes en general, pueden entonces aumentar esa protección a esta radiación que todavía no está determinada en una metodología. Adicionalmente, a tener estos pigmentos, también hoy la industria cosmética trata de utilizar lo que se llaman booster, es decir, aumentar el factor de protección solar con sustancias antioxidantes que pueden ser naturales, derivados de algas, donde se ha estudiado que, por ejemplo, las algas que están en determinados sectores del mar tienen esa protección natural. El alga realmente es una estructura que per se tiene un montón de ingredientes que hacen a lo que necesita la piel, porque ellas lo utilizan como mecanismo de defensa, por lo cual, bueno, existen esos booster, existen también algunos antioxidantes como los carotenoides y otros. Estas sustancias booster se están estudiando bastante para incrementar
de repente no solamente el UVA o el UVB, sino también proteger por ahí del infrarrojo visible, es lo que se está trabajando. Así que esto sería con respecto a cómo sería el futuro de los fotoprotectores.